día a día se va cumpliendo lo que yo durante mucho tiempo he estado comentando y diciendo en mis vídeos. Que España va siendo y será el centro de atención del mundo entero. Es que no es un vídeo, lo he dicho en todos los vídeos hace ya mucho tiempo, y que según van progresando los asuntos, las situaciones, las guerras, los conflictos, los cambios de política, España va siendo el ojo de mira de todas las naciones. Precisamente, uno de los acontecimientos, que es extraordinario también, porque no uno, mucho, pero diré el más popular. El señor presidente Donald Trump es un presidente, vamos, quiero decir, en parte encaja con América, por eso yo no voy a juzgar ahora, no soy un político, para juzgar quién está bien y quién está mal, ¿no? Pero ese es un hombre impulsivo, señor Trump, un hombre de acción, un hombre que lo vive, ¿no? Es su manera de ser. Para mucha gente está equivocado, pero bueno, no voy a juzgar ahora a un político, no soy político. Lo importante es que la nación esté contenta y que tenga lo suficiente para su bienestar los ciudadanos, que a veces es muy complejo gobernar un país con millones de personas. Eso comenta que cada uno tenga su trabajo, que los ancianos su jubilación, que los hospitales, que en fin, la policía, los servicios militares. O sea, que sí, que es muy complejo gobernar una nación. Tiene que tener mucha experiencia para tener una nación de millones en control y en seguridad. Y que conste que América es una potencia mundial bíblica. ¿Se acuerdan que en algunos vídeos he hablado, que es complejo para mucha gente, los sueños de Nabucodonosor, ¿no? Babilonia, y que soñó algo extraño que ningún vidente de aquellos tiempos, todos los reyes tenían videntes, magos, ocultistas, eso era común para aquella gente. Babilonia, que allí en Babilonia, en Babel, es donde nacieron, o Dios hizo todos los idiomas, para que la gente se fuera de Babel a poblar la tierra y a hacer la voluntad de Dios, que era originalmente cuidar, le dijo a Adán y Eva, cuidar de animales, aves y peces, tenerlos en sujeción. Pero claro, no iban a hacerlo dos personas. Pero el hecho crecer multiplicado le dijo en principio a Adán y Eva tener hijos, y la mujer no tenía dolor de parto, que dice cada 9 meses podía tener un hijo o varios. No hay, yo no soy una mujer, pero que dice la mujer hoy en día, pues tienes toda, cuando van a nacer el niño, cuando en ese momento que se abre la matriz, pues tiene dolor, es muy, muy difícil sacar una cabecita, un cuerpecito de una matriz pequeña. Pero quiere decir que su misión era tener en sujeción y no, en los animales, las alopecias, lo dice la Biblia en Génesis, ¿no? Era su trabajo, no se hizo. Porque hasta el momento, desgraciadamente, digo, no se ha hecho ese trabajo. Tener en sujeción es cuidar de animales. Fíjese cuánta variedad de animales, aves y peces. Te pierdes. Ni en 1000 años llegas a saber lo que hay en la Tierra. Sabemos lo más original, que tampoco sabemos, porque lo ves en las noticias, un zoológico, el león, la pantera, el elefante, el camello, el gato, el perro, pero cosas comunes, pero uno se introduce en una selva y te admiras que ves animales y aves que no has visto nunca. Y no digo más de frutas y cosas así, pero bueno, el asunto, el trabajo está sin hacer, tener en solución animales y aves, pero ¿cómo hacerlo? Tenía Adán y Eva que tener hijos constantemente, sin parar, que ya digo, la mujer Eva no tenía dolor de parto, que decir, entonces la relación sexual entre parejas pues no es ningún asunto de dolor, al contrario, de un poco de entusiasmo, de alegría, ¿no? Ese momento sexual. Pero quiere decir que el tener hijos era común, cada 9 meses, pues uno, dos, y en pocos años miles, y esos miles se multiplicarían también, cientos de miles, y llenar la tierra. Y una vez llena la tierra, el trabajo hay que hacerle, que no está sin hacer. Los animales siguen estando aquí, se van multiplicando entre ellos y poblando zonas, pero nuestra labor está sin hacer, cuidar de animales, aves y peces, y tenerlos en sujeción. Podemos observar los animales, ¿no? O sea, que hay gente muy experta, ¿no? Que observa en tal zona de África, de Asia, de España, donde sea. ¿Cuántos animales hay? Hoy, pues faltan tantos. No le hemos visto hace tiempo, pues como ciervo, no sé. Pues este animal se está extinguiendo. Hay un control. Pero la situación de cuidar en la tierra no está sin hacer. Luego Dios prepara un tiempo en que la humanidad esté ya competentemente establecida, que no haya guerras, que no haya digamos racismo, que no haya las zonas prohibidas, las murallas, las barreras, no. El mundo todavía está en movimiento. Dice un texto en la Biblia
Eclesiastés, Salomón escribió que el hombre, o sea, el ser humano, ha dominado al hombre para prejuicio suyo. ¿Y ese qué quiere decir? Que el ser humano hemos hecho controles, gobiernos, para controlar a hombres, a mujeres, niños. Controlarlo, que decir, gobernarlos. Pero Dios no le dijo a Adán que gobernara a hombres, que cuidara y tuviera en sujeción no hombres ni mujeres, animales, aves y peces. O sea, no estamos capacitados para gobernar hombres. Porque hay hombres, por ejemplo, un gobierno que esté gobernando una nación, ¿cuántos miembros de esa nación tendrán una capacidad intelectual más grande y más progresiva que el mismo ministro, el mismo presidente? Pues muchos. Luego, ese momento de relación que puede haber y que hay constantemente en las personas que el presidente del turno, digamos el que sea, se equivoca y se equivoca, pues hay talentos entre la población que dice, porque son más talentosos que el mismo presidente, y después este hombre que está haciendo, pero no se da cuenta que es un error que está. Entonces existe esa competencia, ese choque de personalidades en que ya se revela mucha gente, hay desconciertos, hay rebeliones, hay desacuerdos, y el mundo sigue en movimiento progresivo hacia un caos mundial. Porque no estamos hechos para gobernarnos a nosotros. Dios gobierna a la humanidad. Dios controla el universo, estrellas, planetas, galaxias. ¿Cuántas hay? Nadie sabrá nunca. ¿Cuántos billones de galaxias? Y cada galaxia es un cúmulo de billones de estrellas y estrellas con satélites. Nunca lo sabremos, pero sabemos que el Creador sí existe, que ha hecho el universo y que controla el universo. Dios está capacitado. Dios no tiene que aprender de sus errores. Los humanos sí. Los humanos aprendemos de nuestros errores. Hay el dicho aquel de que la persona, dice el dicho, es un común, callejero, ¿no? Dice, la persona, digamos, inteligente, aprende de sus propios errores. Ese es el dicho. Pero sigue el dicho continuo. Pero la persona muy sabia, muy inteligente, aprende de los errores ajenos. Y nosotros estamos en esa capacidad de no aprender de nuestros errores, aprendemos, digamos, de errores que hacen otros, tal naciones, hacen tal acuerdo, tal guerra equivocada, contaminan la tierra. Aprendemos, sí, pero lentamente, no de lo que hacemos nosotros. La persona sabia aprende de los errores que hacen otros y no los cometen. Existe aquel dicho que es un poco cómico, dice que cuando tu enemigo se equivoque, no le corrijas. Y entonces es un dicho un poco sarcástico, ¿no? No tiene que ver con la Biblia, pero quiere decir que es el dicho ese de que las naciones hacen eso en general. Cuando otra nación comete un error gigantesco, ya sea en la industria, en la contaminación mundial, en los gobiernos, en las guerras equivocadas, pues la persona lista te está observando y dice, ay, no te metas, no, porque mira, ya ven que hay muchos casos que son comunes, van saliendo la cosa de la guerra de Irak, que fue una guerra que envolvió casi toda la tierra y todo el mundo de matanza, de guerra, y contaron la historia, que en parte, voy a decirlo, al día lo veréis, no soy político, pero yo sé, más que muchos políticos, de cosas que la política no sabe. Mi camino es otro, mis experiencias otras, pero puedo discernir cosas que la gente, los políticos no han llegado a concluir. ¿Qué pasó en Irak? Saddam Hussein, aquello. ¿Qué pasó? Dieron unas advertencias ciertos contraespionajes de que cuidado que en el Irak tienen o han encontrado, tienen una forma de destrucción masiva, pueden destruir la tierra. Porque habían visto experimentos que en pequeña escala. Hoy en día solamente una bomba de hidrógeno, olvídate, una ciudad desaparece. Pero si hay armamento que desaparece en una nación entera, pues ya es un peligro a escala. Pues había dicho que contra espionaje le habían dicho que esto es peligroso. Y tenemos ahí experiencia y filmaciones que una ciudad gigantesca ha desaparecido, se ha fulminado. Entonces empezó el miedo, el pánico de que si ese armamento lo utilizaban, el mundo volaría. Y que coste qué cosas que ya digo que son otro tema y ya sacaré, que la gente tampoco sabe. Y como siempre se ha creado la estupidez humana, que es así, no somos perfectos, siempre el dicho, no, el Big Bang, el Big Bang. ¿Qué dice eso el Big Bang? Que no hubo nada en ningún sitio en el universo, estaba un vacío y algo pasó. Y apareció una explosión y empezaron a aparecer
bolas de fuego, tal, y esas bolas de fuego, millones de años se fueron enfriando y se hicieron planetas, y luego otras bolas más calientes eran soles, y te meten la bola del siglo y la gente se lo traga. No, señor. Pero claro, por eso digo que los errores humanos los pagan los humanos. Entonces nunca ha habido un Big Bang, que no había nada y apareció. Eso es estupidez. Eso es una teoría como la de la evolución, que al principio había así cosas que se movían, que empezaron a vivir comunidades y que luego ya el hombre mono, que ya eran monos, que el chimpancé, que fueron evolucionando y ya no eran tan chimpancés, que ya se comunicaban con señales. No, yo... y la gente se los traga. Nunca ha habido hombres monos, nunca ha habido hombres de Cromañón, nunca ha habido el Nandental, no ha habido esas estupideces. Son historias estúpidas de gente ignorante que no sabe qué escribir, qué decir y lo dice. Ha habido una creación que antes de que Dios creara a los humanos, creó el universo. Y en el universo hay billones de galaxias y billones de planetas que algún día, y eso es otro tema que es largo de contar porque es apasionante, esos planetas, billones, tienen la misma situación, digamos, geográfica que la Tierra. No es que haya muchas tierras, no. Que todas por ejemplo, decirlo comúnmente, así muy a la ligera. Usted ve de la noche estrellada, ve puntitos. Y una persona se me llama, es una estrella. No. Contra más lejos ves el puntito, son galaxias. ¿Y qué es una galaxia? Es un conjunto de millones de soles que tienen a su alrededor millones de planetas. Y esos planetas a su alrededor millones de lunas. O sea, el sistema que Dios hizo en la Tierra es un modelo que luego, cuando la Tierra piensa en la lógica, cuando Dios dijo a Adán y Eva crecer y multiplicar, tener en sujeción animales y peces y llenar la Tierra, y tener en sujeción nuestros animales. O sea, nuestro trabajo, por lo cual fuimos hechos a la imagen y la imagen de Dios, era cuidar de lo que Dios había hecho miles de años antes en la Tierra. Porque claro, los animales no aparecen de la noche a la mañana, ¿no? Dios hizo primero el mar, hizo los peces, hizo las playas, la costa, y hizo los vegetales para los peces, y los canales, los ríos, etcétera. Hizo para que la vida fuera posible en la Tierra. Y luego hizo otras especies de microorganismos, luego los humanos, los animales, las aves, los peces, y todo en conjunto tiene su sentido. Los animales cuidan de sus crías, nosotros cuidamos de los animales. Las plantas necesitan solamente el sol, la fotosíntesis, para que esas plantas crezcan y sean también de alimento para nosotros y para los animales. Es decir, en principio Adán y Eva eran vegetarianos, y que Dios ha hecho que llueva para que las plantas crezcan. Y que en principio, cuando Dios creó a Adán y Eva, no llovía. No llovía. ¿Cómo se crecían las plantas? Que bebía la gente. Por la noche hacía un vapor, lo dice la Biblia en el Génesis, que subía un vapor de la tierra, era de noche, en la oscuridad, entonces la luna se reflejaba la luz de la noche para andar por los bosques, y las plantas cogían como una especie de vapor, y iban mojando las plantas. Y ese vapor iba goteando y hacía un pequeño arroyuelo. Todo se concentraba en un arroyo, y ese pequeño arroyuelo a un río, y ese río, otros ríos se unían a él, al mar. Más o menos la vida era así. Es decir, empezó, y hay un texto interesante, eso ya es un tema que no quiero, y que podía mezclar cientos de temas, pero sería pasarme y estar horas hablando, y entonces habría una confusión. Porque, por ejemplo, yo digo lo que estoy diciendo sobre la vida en la tierra, el fin del mal y de la miseria y de la muerte, pues tengo que centrarme ahí y no empezar a hablar de otros temas que serán posibles en su día, pero cuando la gente, como dice, esté preparada para escuchar. Por ejemplo, un niño cuando va al colegio, pues un niño de 4 o 5 añitos, pues no le empieza a decir, matemáticas es alta, mire usted, la fórmula de Albert Einstein, a ver, copiar esto. Eso no lo dice, imposible, ¿no? Un niño no. Un niño va al colegio y lo primero que le enseña a leer y a escribir. Entonces es muy simple para un niño pequeñito de 5 o 6 años, la primera vez que va a un colegio. A ver, entender aquí. Mira, la A ver, escribe en vuestro cuadrito. La E, a ver, la I, O, U. Venga, a ver, tú niño, ¿qué letra es esta? Y el niño, pues, la A. Bien, otro. ¿Y esta última qué? La U. Bien. Es un simple. Y la maestra o el maestro tiene esa paciencia, pues son niños pequeñitos, pero con paciencia les enseña desde un principio. Pero imaginaros que un niño pequeñito o una niña, y mira, vamos a ver, a ver si entendéis la fórmula del campo unitario del electromagnetismo, lo que sea. La fórmula de Einstein, E igual a E de C cuadrado. ¿Qué es esto?
Niño, sería un absurdo, porque muchos humanos no entienden esa fórmula que significa. Es decir, el principio de la energía, ¿no? E igual a D de cuadrado. Pues es un ejemplo, ¿no? Pues la gente, el niño, no sé, se me, tiene que empezar por un principio. Y Dios también es paciente, nos ve como niños. Y Dios ha empezado con un principio. La tierra, los animales, las aves, y que no haya ningún problema en que la gente pudiera, digamos, progresar mental y físicamente hacia la perfección. Pero hubo una interrupción. Y es que millones, cuando Dios hizo algo hace millones, Dios no hizo demonios. La palabra demonio tiene un sentido para mucha gente equivocado. La gente piensa, demonio con dos cuernos y un pincho. La iglesia es lo que ha hecho barbaridades, burradas de esas, de pintar un demonio con un rabo, patas de cabra y un pincho y con cara de diente. Eso es una imbecilidad. Los demonios, la palabra demonio es una palabra, un adjetivo calificativo despectivo, que es decir, rebelde, significa demonio, traidor, demonio, contrario, demonio, sucio. Es un adjetivo que califica ángeles que se rebelaron contra Dios. Porque estos ángeles vieron algo que no era para su particularidad. Que es decir, me imagino nosotros, los humanos, pues Dios ha hecho posible que nos unamos en parejas. Entonces un hombre, una mujer y ya está, y punto, no hay más. Y entonces esa pareja para procrearse pues tiene que relacionarse sexualmente, y eso ya es común. Entonces la pareja, pues, el hombre, la mujer la deja embarazada, una noche de placer, unos minutos, a veces. Y entonces la mujer engendra un niño, el niño ya sale por sí mismo, ya creado, ya está, y ya empieza la vida para ese niño. Si Dios no hubiera hecho todo lo posible para la creación de la vida en la Tierra, no habría vida. Porque tiene que haber eso, oxígeno. ¿Quién hace el oxígeno? Las plantas, la fotosíntesis. Que las plantas absorben luz solar y se convierte en energía, es digamos, en calor, por una parte, o en oxígeno o tal. Es difícil, pero Dios ha hecho completo todo para que haya vida. Y algo interesante, lo digo porque lo primero que Dios hizo fueron animales, aves y peces. Lo primero, no existía nombre. Bueno, la pregunta que puede hacer mucha gente, bueno, ¿y eso quién lo iba a cuidar? No, primero hizo la operación para que la vida en la Tierra tuviera un sentido, los humanos. Dios no hizo los humanos para que enseguida formáramos un ejército y odiáramos a este país que son negros, que son esclavos, el otro que son chinos. Eso fue creación sobrenatural demoníaca. El odio entre los humanos. Nos odiamos unos a otros, uno por su clase social, otro por su intelectualidad, otro por su color, otro por nos odiamos. Y a veces es muy difícil compaginar un país con otro país. Muchas veces por eso el problema actual en España, por ejemplo, es que es un país donde vienen gente de que su país, en su país de origen, África o donde Asia, donde no tiene más que miseria, que es una corrupción constante y que la pobre gente no tiene para comer. Y es lógico que a la desesperada, pues hoy España se abre las puertas, pues que entre en España, que tiene para sitio para alguien más. Pero aquí tiene un principio, pues todos los humanos estamos hechos igual, además, tenemos los mismos derechos, las mismas. Pero claro, ha habido un gobierno horrible que empezó en un principio con una rebelión de ángeles. No es que los ángeles se rebelaran, de ángeles, de algunos ángeles, y por un asunto que parece estúpido además. Un ángel no es un humano. Un ángel es un ser, una energía inteligente que ha sido con esa energía creada para hacer satélites, soles, galaxias, para hacer materia. Es decir, ellos no son materia. Es decir, todos nosotros somos humanos, ¿verdad? Somos materia, ¿verdad? Pero tenemos también parte de nuestro organismo energía. No notamos quién mueve el cerebro, quién mueve que yo esté hablando ahora, quién mueve que el corazón palpite y lleve sangre a todo el organismo. Energía. Sin esa energía el corazón no haría nada, ni los ojos, ni nada, ni pensaríamos. Pero hay una energía que mueve el organismo para que haya imágenes, para que haya voz, para que haya intelecto, para que haya músculo, para que haya vida en todo el cuerpo. Así Dios hizo en un principio la base para la existencia de la vida en la tierra. Primero tiene que haber plantas y ríos, agua y tal. No llovían tiempos de Adán y Eva. Solo dice la Biblia que el vapor de por la noche se bajaba la temperatura y subía en las plantas, una especie de neblina, y se aferraba la neblina a las plantas, a las raíces, al cuerpo, y goteaba. Cambiaba la temperatura al amanecer y se hacía pequeños arroyuelos, iban a un río, y ese río con otro río al mar. Y el mar constantemente engrandecido, y la tierra, la necesidad
de oxígeno, que ya era, si no hubiera habido plantas, no habría habido oxígeno, no habría vida en la Tierra. Y si no hubiera habido, digamos, animales y otros que trabajen a favor de la humanidad, pues mira cuántas cosas tenemos que no nos damos cuenta y que Dios ha creado para nuestro bienestar. Nuestro bienestar es apasionante. Es decir, si en los ríos, por ejemplo, imagínense en los ríos, hay peces, ¿verdad? Pero es curioso que Dios no ha prohibido que tú caces peces y te los comas. Pero que maltrates a un pez, imagínense que sádicamente que cojas un pez, pobrecito, bueno, que te lo comas, tienes hambre. No hay pez. El apóstol Pedro, que no apóstol Jesucristo, era pescador y tenía mucha gente que trabajaba para él. Y Jesucristo comió peces, incluso multiplicó panes y peces para que comieran miles de personas que iban a curarse, que Jesucristo los curaba. Tenía el poder, el Hijo de Dios, de curar todas las enfermedades. Y llegaba mucho más de gente, mi hijo, mi padre, ¿qué tal? Me enfermo. Y le ponían, venga, ponerlos ahí a los enfermos. Y ponían muchos enfermos. Señor, yo que no puedo andar. Venga, sentaros, callados, venga, ven. A ver, ¿tú qué tienes? Esto, no. Le tocaba un poquito, venga, anda, venga, levántate. Señor, ya ando. Venga, otro. Jesucristo curó a la gente. Jesucristo resucitó muertos. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? El poder de que el próximo gobierno que venga a la tierra es como un anticipo. Lo que Jesucristo puede hacer lo hizo ya. Para que nosotros tengamos confianza que cuando ese gobierno venga para anular todos los gobiernos que los humanos hemos creado, ese gobierno puede hacer lo que ningún humano puede hacer. ¿Qué gobierno de la tierra puede resucitar un muerto? Ninguno. ¿Que curar? Médicos, especialistas, cirujanos, sí. Hay operaciones muy complejas, pero hay expertos muy bien que manejan el bisturí, manejan el organismo muy bien. Pero ninguno puede resucitar un muerto. Ninguno puede evitar que alguien se muera. Es decir, hay gente que se muere todos los días de nada, de un accidente, de un ataque, de una epidemia. Pero Jesucristo ha creado una forma de gobierno que vendrá a la humanidad y que curaremos de todos nuestros males, todas las enfermedades, toda la vejez, toda la debilidad, todos los errores. Dios tiene el poder con su Hijo de ser un rey que es capaz de hacer vida y belleza y orden y alegría para la raza humana y adicionalmente animales. Ahora hablando de los animales, la Biblia habla de que el reino de Dios, lo que pedimos en el Padre Nuestro, ¿no? Si uno se fija en esa oración que el Señor Jesucristo, es una oración que parece simple, parece que los niños pequeñitos, bueno, eso no es tan simple, no es tan simple. Las palabras de Jesucristo no son simples, ¿no? O sea, no es que piense uno, que Jesucristo, como han pintado en la iglesia, alguien así, con pelo largo, con un vestido, con pelo largo. Por cierto, que los cristianos no llevaban el pelo largo, cuanto menos Jesucristo, estaba prohibido llevar el pelo largo. En la ley mosaica, si alguien llevaba una falda, como llevan las mujeres, tenía que apedrearse. Era prohibido por la ley de Dios llevar una falda larga, un hombre. Jesucristo llevaba siempre la pinta con una falda larga, como una mujer, y el pelo muy largo. Pero la Biblia dice que está prohibido a los cristianos primitivos. Que es prohibido, que si uno lleva un pelo largo, pues echarle o matarle. Es una ley muy severa para que no hubiera esta confusión que hay hoy en día en la humanidad sobre el sexo, sobre la feminidad, la masculinidad. Y hay mucha variación de esto muy degradante, porque claro, estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios, el hombre y la mujer, para que tengamos una aliación entre ambos y tener críos, o tener felicidad, o tener amor o sexo. Pero eso, no un hombre con otro hombre, o hay casos terribles, un hombre con un burro, o con un perro, o una mujer igual. Y esas cosas son aberraciones demenciales, demoníacas, porque los demonios invadieron la tierra, lo dice la Biblia en Génesis capítulo 6, lean el capítulo, y vieron a las mujeres, y ellos querían hacer como el hombre, si no son humanos. Es decir, pero ellos querían sentir en su organismo esa sensación de tener una mujer, tener sexo y esa pasión de eso que dura unos minutos. Lo hicieron, pero no tuvieron humanos, tuvieron gigantes, eran monstruos, eran seres que no eran humanos, crecían y crecían y crecían. Y a causa de eso fue tal el caos que crearon la tierra estos gigantes, hijos de demonios y mujeres de la tierra, que Dios tuvo que intervenir con un diluvio, por un diluvio que ahogó a toda la gente porque se extendieron por toda la tierra. Piense que los demonios, los ángeles caídos, no estaban en una ciudad o en un país, en toda la tierra, porque su misión era cuidar de la tierra. Nuestra misión es cuidar de los animales y los animalitos cuidar de sus crías. O sea, todo lleva un orden perfecto, pero ellos no. Ellos querían sentir esa sensación. Y digo que es muy degradante que mucha gente, no, bueno, algunos locos anormales, que quieren tener sensación, son idiotas, hay gente enferma mental, o mujeres con un perro, y
Bueno, es degradante, pero esa persona es un tío que hay que atarle una camisa fuerte, meterle en un calabozo y que se quede ahí para siempre. Y Dios va a hacer algo más que eso, eliminarlo y fuera. Que no haya perversión sexual en ninguna parte de la tierra cuando su reino venga. ¿Qué pedimos en el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es una oración simple, 4 palabras. ¿Pero qué pedimos? Una oración como pedimos algo, Dios mío, pues venga, que venga tu reino. ¿Por qué decimos que venga tu reino y que tu voluntad se haga? Porque lo que está pasando en la tierra no es la voluntad de Dios. Dios ha hecho al humano para que crea armamento bélico destructivo, digamos, atómico nuclear, y de un plumazo se borre millones de personas, que no tiene nada que ver con la guerra. Eso no lo ha hecho Dios. ¿Y Dios lo permite? Tampoco. Pero es el imperio satánico el que ha impedido que las guerras sean cada vez más crueles, más satánicas, más despectivas, más horrorosas. Y voy a decir algo que es otro tema. Cuando anunciaron, y no estoy a favor ni eso, ni en contra, pero que eso fue un error gigantesco que costó millones de vidas. Cuando la guerra de Irak, ¿no? Decía, sí, que tiene arma de destrucción masiva. Pues le voy a decir una cosa. En Irak es muy posible que si las tuviera, que no las encontraron. Pues. Porque si yo le digo que hay cosas que no enseñarían por nada del mundo Norteamérica en el área de 51 de Nevada, tampoco lo creerían aún viéndolo. Y es algo peor que eso. ¿Y por qué no puede entrar nadie? Le digo un comentario para que piense cómo Dios va a traer un gobierno porque los humanos ya no estamos capacitados para nada. Para nada. Porque tontotecamos, es como dice aquel dicho, que es un chiste de aquellos cuentos de cuando yo era jovencito, ¿no? Dice que el rey Midas, me parece que se llama un cuento, una historia de esta fábula de esa, que el rey Midas tenía el don de tocar lo que tocara y se convertía en oro, no sé, ¿no? Y no sé quién le engañó, el rey Midas, no, era los niños, un cuento de aquello, de broma. Dice que el rey Midas, no sé, un ángel, lo que toque se convertirá en oro. Sí, venga, y entonces tocaba lo que fuera, y oro, oro, y tocaba, pero Dios, fue una locura ya que tío, esto es maravilloso. Pero claro, llegó un momento que lo que tocaba es oro, pero, oye, llegaba, oye, ya tengo hambre. Bueno, pues toma un plato de medio pollo, venga, y tocaba el pollo y se convertía en oro. Y ya, bueno, y el agua, el oro, y ya el tío ya de rodillas llorando, por favor, no, pidiendo que no, que lo que tocara se convierta en nada, en lo que es. ¿No? Era digamos, una metáfora de los avarientos que a veces por ansiedad se autodestruyen ellos mismos. ¿No? Pero bueno, ese es el asunto. El hombre no estamos hechos para gobernar a nosotros. El libro de Eclesiastés lo dice francamente. Salomón escribe en Eclesiastés, mira, que el hombre, dice, o escribe ese Eclesiastés, ha dominado al hombre para prejuicio suyo. Eclesiastés, hay más en Eclesiastés, cosa que no verá usted escuchar en ningún sitio. Porque, por ejemplo, el caso del Vaticano, la Acción Católica, es la que más daño ha hecho a la humanidad de toda la historia del mundo. Los que más millones de criaturas inocentes ha quemado vivos, torturándolos antes, por no hacer nada, no han hecho nada. Sencillamente porque decía, pero ¿qué hace esta gente? ¿Qué hace esto? Que es una religión creada por Roma, por los Césares, para unir todas las religiones paganas de Roma en una. Entonces, por eso dice católico, internacional, todos en esto. Entonces, haciendo rico a esa religión, pues eran locos anormales que pusieron reglas absurdas y encima decir, piensen que es de loco, que la gente si no lo piensa. El catolicismo que dice, si cuando te mueres alguien, vas a ir al infierno. ¿Pero qué ha hecho? No, pero es para purificarte. Entonces tienes que purificarte quemándote para pagar los pecados que tú habrás hecho, que Dios sabe, que tú no sabes. Pero qué locura es esa. ¿Y a cuánta gente quemaron vivos? Pero es que hasta el día de hoy le cobran a la gente antes de morir, dice, esto es funeral, son indulgencias para que oremos a nosotros, a Dios, que no te queme tantas veces, que te van a quemar, porque tienes que quemarte, tienes que pasar por el fuego. Pero qué enseñanzas son esas, tan diabólicas. Jesucristo enseñó eso. Jesús resucitó Jesucristo a la gente. Jesucristo curó las enfermedades de millones. Hizo milagros. Multiplicó panes y peces para que todos los que le seguían, que le llevaban sus enfermos, sus parientes, los curara todos gratis. Y no quería nada Jesucristo de dinero ni nada. Era con el amor que tenía la gente. Porque Jesucristo fue el creador, en parte, de la humanidad, de todo lo que hay. En parte. El Hijo de Dios. Y que el próximo, el que vendrá, el Rey de Reyes, para gobernar la humanidad para siempre. Pues esas enseñanzas tan satánicas
se van a pagar. Porque cuánta gente la Inquisición quemó vivos en las plazas públicas para decir, mira, es como la mafia, ¿no? La mafia que eso, la cosa nuestra, que no sé, que coge y alguien no quiere pagar, que yo dame dinero, un negocio, lo que quiera, y todos los meses cobramos, aquí, y si no, te quemamos y te matamos. Y cuando alguien no puede pagar tal, le daban un palizón, le quemaban el negocio, le quemaban también. Es lo que ha hecho el Vaticano, quemar gente viva, niños, niñas y mujeres y hombres en las plazas públicas, oyendo, imagínense esos gritos de esas pobres criaturitas, niños, niñas, mayores, gritando, quemándose, y el Vaticano diciendo a la gente, esto es lo que va a pasar si no pagáis, si, contra el Papa y contra el... Sin conciencia, sin nada. Y luego las cruzadas, pues el Vaticano, Santa Cruzada, Dios, contra el mundo del Islam, decía. Cruzada, una cruzada, que fueron varias, duró 100 años. Pero en 100 años, ¿cuántos mataron entre unos y otros? Millones. Casi acabaron con la humanidad. Una cruzada, las cruzadas, una de ellas ya no había hombres, fueron de niños, porque no quedaban hombres en Europa. Y sembrando de cadáveres toda aquella zona de islamistas, lo que sea. Sí, iba Jesucristo en una cruzada. Jesucristo dijo que había que matar gente, que había que cruzar santa. Al contrario, al contrario. Dice Jesucristo que tienes cámara a tu semejante como a ti mismo. Y tienes cámara a tus enemigos. Si tu enemigo tiene hambre, dice Jesucristo, dale algo de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale algo de beber. No te vengues, amado. No cedas lugar a la ira, porque está escrito, dice Jesucristo, mía es la venganza, ha dicho Jehová Dios, yo pagaré. O sea, ningún cristiano, Jesucristo no se opuso. Sin embargo, eso es otro tema, que decir, para ver la locura humana, es penoso lo que está pasando ahora, que es penoso, que ya son señales de que ya el reino que pedimos, que venga tu reino a Dios y que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, ya viene. Pero Jesucristo dijo que, ¿por qué pasan tantas cosas ahora de guerra? No sé qué, que Irán, que Irak, que China, que Israel, que Rusia, que Ucrania, que el mundo, una evolución de muertos por todos sitios. ¿Por qué? ¿Quién cree que está promoviendo todo esto? ¿Los políticos? Pues no, el imperio satánico. ¿Por qué? El imperio satánico son demonios que están todavía aquí. Usted no los ve. Usted ve las acciones que están pasando. La guerra, el odio, las matanzas, los pedofilias, la droga. El horror que vivimos, la humanidad, en el reino de Dios. Que Dios hizo toda esta maravilla para esto. El miedo a un desastre nuclear, el miedo. El imperio satánico. Porque los demonios van a ser destruidos. Jesucristo cuando viene, lo dice, todos los demonios y sus organizaciones quemadas vivas. Es decir, sus edificios, sus negocios quemados. Apocalipsis, el libro de Revelación en la Biblia, capítulo 17, capítulo 18, léalo. Dice que Dios dará orden a los ángeles que quemen todo, sin piedad, edificios, el Vaticano, los obispados, y que la gente, Dios pondrá en locura humana que destrocen todo lo que sea eso, porque ha sido causa de una deshonra a Dios, de poner a Dios de siempre, que Dios no tiene piedad, que cuando se muera la gente, pero ¿qué ha hecho la gente? Pobrecito, ¿qué ha hecho la gente? Para que cuando se mueran tiene que ir a un infierno, pero pagando dinero al Vaticano, indulgencia, dice, entonces Dios se apiadará, y en vez de quemarte 100 años, solo te quemarán 90, pero si pagas más dinero, entonces menos años, pero qué brutalidad, bestialidad. Y por cierto, las cruzadas, que ya digo, algunas duran 100 años. O sea, gente que murieron millones, ahí no hay cálculo de nada. El clero no iba a las cruzadas, no iba a los obispos con un arma, con una espada, no. Ellos, mirando a ver cuánto robaban de todos esos países, expoliaban todo lo que pudieran para el Vaticano. Si el día que salgan las cuentas del Vaticano, los bancos, el mundo no lo crean, esto no es posible, estas cifras. Y el oro, que todo ver los túneles del Vaticano llenos de toneladas de oro. Sí, el Banco Ambrosiano, dice que es el banco de Dios, que Dios tiene un banco, ¿no? Que cuando venga de vacaciones, que pues tenga de dinero, ¿no? Y el banco de los banqueros de Dios dice, hay un texto en la Biblia que dice que le será más difícil al que tiene dinero entrar en el reino de los cielos, bueno, que tiene dinero, se pone millonario, ¿no? Que un camello entre por ojo de una aguja. ¿Cuánto dinero tenía Jesucristo? Nada, dormía en la calle. Pero si era el Hijo de Dios, si solamente los milagros que hizo, Jesucristo pensar en este detalle, los milagros que hizo innumerables. A todo el mundo curaba, pero sin pedir nada. Le llaman, Señor, mi hija, venga, sentarse, venga. A ver, ¿dónde está?
aquí está, venga, chiquito, chiquita, venga, vale, ¿estás bien ahora? Ay, sí, estoy bien, ahora venga a casa, venga, ay, señor, gracias. Y a gente que le daría, señor, ¿cuánto? No, no, oye, no hagas negocio con esto, no, no, no. Venga, hombre, gracias, hombre, y me alegra de verte contento. Ay, señor, gracias, gracias, venga, da gracias a Dios. Venga, otro, venga, yo le ponían en hilera a la gente, venga tú, y venga. Señor, mi hijo, es que está en casa, no puede. Venga, cuando vaya a casa ya está sano. De verdad, venga, y yo corriendo, dando alegría a la gente. Y la gente que le iba a llevar a los jesuitas para que los curara, a veces se quedaban todo el día, pues llevaban muchos, cientos, miles. Nadie sabe la cifra. Pero la gente que lo llevaba, luego por la tarde le decían los apóstoles, los Señor, esta gente que ha venido aquí a traer a sus enfermos, tal, sí, los ha curado, pero están aquí todo el día, ¿qué hacemos ahora? Y dice Cristo, pues venga, darle de comer a todos. Ah, Señor, pero mira, si son miles, ¿qué tenemos para darle de comer? Tenemos aquí, oye, ¿tienes dinero? Aquí no, 50 dinarios, no sé qué. Bueno, jornada de un día. ¿Qué vamos a dar con esto? ¿Qué vamos a comprar? Bueno, ¿ya qué tenéis ahí de comer? Y dice Jesucristo, aquí eran pescador, Pedro, panes y peces, que hemos pescado tantos peces todo el día atrás, y unos panecitos que tiene este. Dice, pero ¿esto dónde vamos con esto? Venga, acaso le comer. Pero señor, con unos panes y unos pececitos, dale de comer, venga. Bueno, si tú lo dices, y empezaban cogiendo los panes, venga, ponerlo en la hilera, uno, y cogía un pan, le partían dos, luego cogía otro pan, pues, pero cuando se daba cuenta estaba el pan ahí, y otra vez otro pan, y otro pan, y los pedos, todo, un pez para ti, ¿cuántos sois? Tres, venga, dale dos peces a este, venga, otro, venga, y resulta que dieron de comer con dos o tres panes y unos peces a más de 5.000 hombres y mujeres y niños. O sea, toda una población entera que estaban todos para ver a Jesucristo, para curarse de sus enfermedades, y los daba de comer. Y en la boda de Canaán, que es otro detalle milagroso del poder de Jesucristo hacia la humanidad, que le invitaban a Jesucristo y a sus apóstoles, una boda de alguien conocido, ¿no? De que, bueno, que tendría los medios para hacer una boda grande. Dice que le invitaron a Jesús, Señor, por favor, y los discípulos contigo y toda la familia, venga. Y entonces dice que en el detalle de la boda de Canaán, que fue uno de los muchos milagros que hizo, creo que él fue el primero en grandeza, dice que estaban comiendo y llegó el padrino de boda a Jesucristo y le dijo, Señor, mira, perdona, que dime, dice, que es que no hay vino. ¿Ves? Y eso, bueno, que mala. No, pero es que en la boda, mire, maestro, en la boda siempre, yo soy el maestro de boda, he hecho mucho de esto. Dice, pero damos de comer siempre, cuando van a comer en la boda, pues tenemos la cosa de darle el mejor vino. Tenemos esta tinajas de allí, son vino añejo, muy bueno. Y es caro, ¿no? Y le damos de comer, le damos una jarrita y se bebe la jarra. Y dice, cuando se han bebido la jarra, y dice, ¿más vino? Entonces, no se dan cuenta, pues han bebido un vino añejo que es muy bueno, muy gustoso, se queda con el sabor, y le damos otro vino, pero es más barato, que es casi todo agua. Entonces no se entera, se beben la segunda garra y ya están bebidos. Ya ni, dice, pero es, dice, y ya se acaba el vino. Dice, bueno, pues llenar ahí la jarra ahora. Pero señor, si no hay vino, bueno, llenarla de agua. ¿De agua? Bueno, si tú lo dices, maestro. Y fueron corriendo con cubos, una jarra, aquellas tinajas que eran de barro, de esas, de seco, ¿no? Varias tinajas, porque era una boda grande, mucha gente. Y ya, señor, ya están llenas, ya. ¿Y ahora qué? El maestro de boda pensaría, bueno, es que cuando me ha dicho esto, que a lo mejor es que ya están todos bebidos, a la que se den una ducha, se echen un jarrito y se vayan a casa ya tranquilos, no vayan dando bandazos por la calle, venga. Se habían bebido todo el vino, pues estarán todos fiatos tocados. Y no, era otro el tema. Dice que cuando ya, señor, ya están las tinajas llenas de agua, ¿qué hacemos ahora? Y le dice que esto, dice, bueno, a ver, tráeme una jarrita, a ver, menos agua, tráeme una jarrita, a ver. Y cogió una jarra y dice, dame un vasito, ¿eh? Y llenó un vasito y le dice al padrino de boda, a la prueba. Pero y él pensó, si he hecho agua. Y miró, y había algo, y había vino. Y probó, y probó el vino, el maestro de boda. Señor, ¿qué pasa? Esto es un milagro. ¿Qué ha pasado? Dice, mire, yo soy el padrino de boda. Yo conozco muchos años que me contratan, pues yo soy experto para preparar los banquetes. Dice, pero en todas las bodas ya le digo, le damos siempre el mejor vino al principio y luego al final agua, casi todo agua. Pero en esta vez, el mejor vino al final. Y era la jarra que había hecho agua nada más y había convertido en vino. Entonces Jesucristo tenía y tiene el candor ese de hacer feliz a la gente, de no dar las sobras, de no dar con egoísmo, de no dar con avaricia, sino generoso, que la gente fuera feliz.
y le llevaban a curar todos los enfermos que ella tenía, se los llevaba para que los curara, para que podía hacerlo. Muertos resucitaba, tenía amigos, por ejemplo, tenía un amigo que se llamaba Lázaro, que había muerto también, que era muy amiguete de Jesucristo, ¿no? Las hermanas le invitaban mucho a comer. Porque, por cierto, las prostitutas, el cobrador de impuestos, invitaban a Jesucristo a comer también. Y muchas veces los fariseos, aquella gentuza, decían, mira, el maestro con prostituta y cobrado impuestos, mira, habla de la paz y de la amistad y de la honradez, pero mira con quién va. Y Jesucristo le decía, aquí, a ellos, echándole cara, que luego le mataron a Jesucristo, con el odio ese. Luego sus padres, Jehová Dios lo resucitó 3 días después. Pues dice, yo he venido, dice Cristo a los fariseos, no he venido a buscar a justos, he venido a buscar a pecadores. Porque el enfermo tiene necesidad de médico, no el sano. Cuando le dio un corte, no. Los fariseos le envidian porque les quitaba el negocio. Porque el cuento de los fariseos, los rituales, el satanismo, la ceremonia, el humo de incienso y las oraciones no valía para nada. La honradez. Jesucristo puso el ejemplo del buen samaritano. Un ejemplo de los muchos que puso. Le dice, hablando de la honradez del corazón, que había los samaritanos eran una parte que habían sido asirios y tal, que luego perdieron en una guerra tal y le dijeron a los israelitas, ocupar ese terreno en vez de coger prisioneros y es para vosotros. Y te cuidar y hacer viña, lo que queráis, pero vuestro territorio ya para que vivas allí. No, porque entonces tenía que ir perdidos en una batalla y la compasión de Israel. Bueno, ahí os quedáis, pero no mezclaros por aquí, ¿eh? Vale, bueno, samaritanos, que conocían la ley de Dios, de Moisés y todo, pero que no aceptaban en completo la ley de los israelitas, ¿no? Entonces dice que un samaritano, dice, fue al camino a cierto lugar, no sé, pero que un israelita, antes de eso, habían cogido un israelita que no era samaritano, que vivían casi juntos, una población cercana. Dice que mismo otro israelita, otro israelita le dieron un palizón y le robaron, porque había muchos ladrones de estos, y al pobre le dejaron medio herido en la carretera, en un camino de esos, y pues le robaron todo lo que tenía y se fueron, y le dejaron medio muerto. Y que fue un samaritano, y fue, vieron al pobre hombre, que estaba herido, le cogió en su asno, llevaba un asno samaritano, le montó en el asno y le llevó una pequeña posada. Y le dijo al posadero, mira, aquí he encontrado a ver, cúrale, que está medio herido. Dice, mira, ¿cuánto vale? Toma, yo te doy este dinero, y le curas. Yo voy de camino, tengo que hacer un negocio a Israel. Cuando vuelva por aquí, me dice lo que te ha costado y yo te daré el resto. Y Jesucristo lo puso de ejemplo. Los israelitas, que eran otros israelitas, habían pegado un palizón que se había matado a otros israelitas y le habían robado. Y un samaritano que no tenía nada que ver con los israelitas, o no aceptaban su templo, ¿no?, curó a ese israelita, tuvo más compasión que todos los judíos juntos. Eso me hace recordar, además recordar que los israelitas, que era entonces el pueblo de Dios, mataron al dador de vida, a Jesucristo. Le torturaron, le calumniaron, le pegaron paliza, le clavaron y le confirieron como un ladrón. Los mismos israelitas, cuando Jesucristo, que también era israelita, vino como israelita a dar su vida, un sacrificio, para que la humanidad entera recuperáramos lo que se perdió con Adán y Eva, la vida eterna. Y la vamos a recuperar pronto. Porque todo lo que está pasando ahora, todo lo que está pasando es señal. Como he visto que habría guerras, que habría rumores de guerra, que habría atentados, que habría degradación, que eran señales porque los demonios están moviéndose, porque sus vidas, la de los demonios, se acaban. Van a ser encerrados y eliminados para siempre por otros ángeles. Aquí hay un texto que quería leer sobre, a ver si lo encuentro, a ver, mira, en el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 25, fijaros, las cosas que hizo Jesucristo sabemos un poco, siempre milagros, siempre amor, curar enfermedades, resucitaba muertos, limpiaba todas las enfermedades de la gente, hacía multiplicar pan y peces que comían miles, o sea, maravilla, andó por las aguas, en fin, maravilla, demostrando el Hijo de Dios lo que era capaz de hacer a favor de la humanidad. Y en el capítulo 21, versículo 5 del libro de Juan, escribe Juan, que es un apóstol Jesucristo, hay, de hecho, muchas cosas también que Jesús hizo, que si se escribieran alguna vez en todo detalle,
Supongo que el mundo mismo no podría contener los rollos que se escribieran. ¿Cuántas cosas de esto no podemos saber hoy? Porque en la Biblia no, si detalle por detalle, dice lo que dice aquí el texto, porque cada uno que fue curado, pues sus parientes, sus amigos, tal, le digan, mira, a mi hijo, a mi padre le curó, y el otro tenía que escribirse con detalle lo que hizo Jesucristo con esa persona, curándole milagrosamente, otros usando a los muertos, otros, pues no cabrían libros, habrían que escribir un libro de tal persona, vivía en tal calle, se testigua que sus parientes lo vieron, una biblioteca tras otra biblioteca llena de libros. Y dice, si algún día se escribieran, una persona puede pensar, bueno, pero escribirse como si han muerto, eso fue hace 1000 o 2000 años, pero pues no, se equivoca, se escribirán. ¿Y cómo va a ser eso? Una persona puede pensar así, ¿no? Dice, pues si eso fue hace, cuando si están muertos todos o están vivos. Se olvida la gente de este detalle que también hizo Jesucristo y lo hará. Y está hablando de los muertos. Sabe que Jesucristo resucitó a muertos, ¿verdad? Muchos, no solamente Lázaro, a una viuda en Naín, un niño pequeño. Mucha gente dice que leproso lo curó a todos. Milagros que no están escritos, son con detalle. Cuando dice la Biblia que alimentó miles de personas, ¿cuántos miles? Pues toda una población entera, porque van a curarse y a comer. ¿Y qué pasa con los que han muerto? Que Jesucristo los curó, pero murieron. ¿Pero qué dice de los que han muerto? Que fueron curados por Jesucristo, ¿no? Por tener una enfermedad, ahora lepra, ahora ceguera, ahora cojera o lo que fuera. Y dice, pues ya murieron hace 100, 1000 años. ¿Y qué? Pues aquí Jesucristo dijo, ¿qué ha pasado con esos? En el libro de Juan, donde he dicho el texto de que si algún día se llegan a escribir, te voy a demostrar, en el libro de Juan, el mismo capítulo, el mismo apóstol Jesús, dice que sí, que aquellos se van, lo contarán. Y digo, bueno, ¿cómo? Mira, libro de Juan, capítulo 5, versículo 28-29. ¿Qué dice aquí? Ya he dicho en el libro de Juan, en el último capítulo, le he leído el texto de que si algún día se llegan a escribir todo lo que hizo Jesucristo, los rollos, los libros, no cabrían en todas las bibliotecas. Y la gente puede decir eso, bueno, pero si eso pasó hace 2000 años, si están muertos todos, pues te equivocas. Porque dice Juan lo siguiente en su evangelio, el mismo escritor, en el capítulo 5, leímos en el capítulo 21 hemos leído, ¿no? Sobre de que si algún día se llegan a escribir, pues se van a escribir. En el capítulo 5, versículo 28-29 dice, no se maravillen de esto, porque viene la hora, ya lo habla entonces, viene la hora en que todos los que están en las tumbas conmemorativas oirán su voz y saldrán. Los que hicieron cosas buenas a una resurrección de vida, los que practicaron cosas viles a una resurrección de juicio. ¿Qué dice aquí? Que todos los que han muerto, cada día mueren miles y miles de personas, pero los que han muerto, en tiempo de Jesucristo, todos los que vieron aquellos milagros, todos los que fueron curados, los que sean, han muerto. Pero dice que volverán en la resurrección, justos como injustos. Aquí no dice que los malos no, los malos que se quemarán. No, esos cuentos de la iglesia, para sacar dinero y explotar a la gente con el miedo a morirse, que no se queme, ¿sabes? La explotación, poniendo a Dios como el jefe de los demonios y a Jesucristo como también, que tiene demonios para que torturen a la gente después de muertos, aunque no hayan hecho nada, para purificarse por si tienen algún pecado. Para que den cuenta la manipulación que han hecho esta gente, que por cierto, ahora el Vaticano dice que hay que aprender el Corán. Sí, enseñan el Corán, que dicen que el Corán es mejor que la Biblia, que el islamismo es lo. Ahora van cambiándose de chaqueta porque dicen, no, ahora interesan estos, que se van extendiendo más que el cristianismo. Y no les importa mucho que ahora haya cristianos que estén persiguiendo o los maten. Les da igual. Ellos no se consideran cristianos, dicen ellos son católicos. Internacional. Es decir, que cualquier cosa vale. Sí, la Biblia es el libro de Dios. Aquí viene toda la creación que Dios hizo, por qué la hizo, qué pasa con nosotros, por qué morimos, por qué envejecemos, por qué Dios permite los sufrimientos y cuándo acabará todo esto y cuándo llegará el día, y llegará, en que la humanidad respiraremos salud, felicidad, paz, alegría, seguridad y vida eterna. Porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza para vivir para siempre. Hubo aquel fenómeno por Adán y Eva, por no recordar que se apartaron de Dios al comer de cierto árbol que Dios dijo que no comieran. ¿Y qué pasó? Que murieron. Aunque no dice el mismo día, murieron. Adán y Eva.
¿Qué hubiera pasado si no hubieran comido del árbol prohibido? Que no hubiera muerto. Y si no hubiera muerto, ¿qué hubiera pasado? Que no hubiera muerto nadie en la humanidad, porque todos venimos de Adán y Eva. Y estaría la humanidad entera por ahí. Ni un muerto. Pero han muerto. Pero, ¿qué hizo Jesucristo para que esos que han muerto vuelvan a dar en su vida el pago? Adán era perfecto, física y mentalmente. Jesucristo más todavía. Jesucristo, yo muero. Yo pago esa factura con mi vida. Entonces no, a Dios no le puede decir, toma cuánto dinero quieres por todos los que han muerto, ¿no? Y pagó. Se sacrificó, le mataron, inocente al ser inocente, el hijo de Dios. ¿Cómo lo vería Dios? Ver a su hijo, los fariseos, la religión aquella satánica, matar a Jesucristo y torturarle. Pero él vino valientemente para dar un ejemplo de honestidad. Y todas las personas que han muerto volverán a la vida. Lo dice la Biblia. Ya vino Lázaro, que era amigo de Jesucristo, y vinieron, por ejemplo, el apóstol Pablo había curado un joven que se llamaba Eutico, o sea, que Pablo había sido fariseo, pero luego se hizo cristiano y era el más apasionante. Pablo hablaba con un entusiasmo a la gente. Dice que en una noche que fue a una casa hablando con la gente, que el reino de Dios viene y toda la gente podrá ser feliz. Y entonces un niño que le estaba escuchando en una casa, sentado en un balcón, que era verano, pues, el carcel, estaba sentado en un balcón, y el Pablo hablando de una familia, esto, y ya pronto estamos aquí. Y el pobre, claro, porque tú eres que lo me dormido, y ¡bum! Y cayó a un patio, ¡bum! De aquí en un segundo piso, y todos corriendo, ¡ay, Dios mío! Y ya la gente, el niño se ha caído, Dios me ha matado. Y Pablo bajó corriendo, que Pablo, el apóstol Pablo, que había sido fariseo, perseguido cristiano, luego se hizo cristiano, el más genuino. Jesucristo lo buscó a él, siendo fariseo, para que sabía en su corazón que era noble, para que llevara el mensaje a todas las naciones. Y fue a España, estuvo en España mucho tiempo, Pablo, y a todos los países. Era el apóstol de las naciones, y él dio una pasión, y hizo discípulos por todos sitios. ¿Qué dice la Biblia sobre el detalle? Ahora quiero contar esto y ya no alargarlo mucho porque podría estar horas hablando. Me pasa como Pablo, podría estar horas y pasaban 2 o 3 días hablando y la gente durmiendo, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con los animales? Es un detalle, ¿no? Miren, un detalle que ninguna religión te lo dirá, y menos el catolicismo. Los animales. Dios los hizo, ¿no? Pero hay gente que dice, no, la evolución, y el Big Bang, no sé qué. Así que la evolución hacen animales, ¿no? O sea, ¿ha visto usted que haya algo evolucionado o algo? Nada. ¿Ha visto usted que de la nada salga un animal, o salga un ave, salga un pez, salga un árbol? Nada. Una célula humana no se puede hacer científicamente, imposible. Ahora, pero la belleza de animales, aves, peces, variados por todos sitios, que el animal tenga instinto de conservación, cuida de sus crías y que se popule y que marche y que busque alimento. Venga. Y te dicen, no, que la casualidad ciega, que la madre casualidad, la madre evolución. Sí. Esa gente que dice eso, verán sus propias carnes que se equivocaron. ¿Cuándo? Cuando le estén diciendo, chico, ya te queda poco, así que arregla tu factura porque de aquí ya saben dónde te llevan. Verás como entonces dirás, no quiero morir. Pero tú no dices que van a morir todos. Bueno, mira, en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículos 19 y 20. Aquí dice Salomón, es un detalle para que piense. Los animales, ¿qué les pasa? Dios no le importa a los animales. Les da igual, que se mueran, que se hagan viejos, que haya un volcán y se caigan todos y mueran. No, porque los animalitos están hechos antes que los humanos. Dios creó animales, hay peces, antes que Adán y Eva. Que Dios creó a Adán y Eva para que cuide de los animales. O sea, nosotros somos cuidadores, como un zoológico. Nosotros somos obreros de un trabajo de un zoológico para cuidar de los animales, darle de comer, limpiarlos, cepillarlos. Somos sus criados. No ellos nuestros criados, nosotros cuidamos. Lo dice la Biblia. Eclesiastés capítulo 3, versículos 19 y 20. Dice, porque hay un suceso, escrito por Salomón. Capítulo 3, versículos 19 y 20. Porque hay un suceso resultante respecto a los hijos de la humanidad, a los humanos, ¿no? Y un suceso resultante respecto a la bestia. Y ellos, hombre y bestia, da igual, tienen el mismo suceso resultante. Como muere el uno, así muere la otra. Y todos tienen un espíritu, de modo que no hay superioridad de hombres sobre la bestia, porque todo es vanidad. Todos van a un solo lugar. Del polvo han llegado a ser y todos vuelven al polvo.
¿Qué diferencia entre un animal y una persona? ¿Qué dice la Biblia? Ninguna. ¿Quién hizo a los animales? Dios. ¿Y quién hizo al hombre? Dios. ¿Quién hizo primero Dios? Los animales. ¿Y con qué fin hizo al hombre? Para que cuidemos de los animales. Entonces cuando muere el uno, va al mismo sitio donde muere el otro. ¿Y qué va a pasar entonces con los humanos? He leído el texto. Que Dios los traerá a todos a la vida. Los que han muerto, Dios sabe quiénes son. Millones, da igual. Dios conoce las estrellas y billones. Nadie sabrá cuántos números. Y Dios los conoce por nombre, cada estrella. Y hay billones, galaxias. Luego la esperanza de un mundo mejor, de que ver a tus parientes que han muerto hace ya siglos, verlos de nuevo, o actores de cine, o de teatro, o deportistas que han muerto por la vejez, por accidentes, los verás, porque volverán a la vida, pero sanos, jóvenes y fuertes, y ya la vejez, la enfermedad no será más, porque habrá pasado todo. Es decir, este mundo satánico que crean nuestros demonios con su invasión, Dios lo va a fulminar a ellos y a sus historias. Y la gente, millones de personas, veremos un nuevo amanecer, un día feliz, para siempre. Y cada día nuevo, cada día el sol, y siempre verte más joven, verte más feliz, más sano, y ver a tu familia en seguridad. Ni no habrá guerra, no habrá políticos corruptos, no habrá clérigos corruptos y pedófilos y degenerados, no habrá nada de eso, porque serán borrados del mapa. Los ángeles de Dios saben quiénes son, y ya saben que aquí no hay perdón. Lo dice la Biblia. El apóstol Pablo escribió una vez ese texto de que lo que está sembrando el hombre, eso también va a llegar. Dios sabe lo que ha hecho cada uno de mal y Dios no olvida. Y si has hecho un daño, la vas a pagar. Mucha gente ha hecho pequeños daños, pero impulsados por una mentira. Pero la persona a Dios le pone a plantear, perdona, pide a Dios a perdón, pide, perdóname Dios mío. Y Dios te va a escuchar, te va a perdonar y haz lo correcto. Aquí tenemos un libro, una clave, como si tú tienes un carnet de conducir y tienes que saber los códigos de leyes. Tienes que saber qué es un semáforo en rojo, qué es un paso de cebra, qué quiere decir un stop. Y la Biblia es un libro, una clave de dónde venimos, por qué sufrimos, por qué envejecemos, quiénes son los demonios, por qué hay guerras, cuándo acabarán las guerras, qué será en el futuro la humanidad con los que han muerto. Aquí está todo. Aquí hay textos y capítulos de lo que va a pasar en la Tierra dentro de 1.000 millones de... Perdón, dentro de 1.000 años, de aquí en adelante. Dios sabe lo que va a pasar, porque para Dios no existe el tiempo. Dios puede estar aquí y dentro de 10.000 años ahí. Para Él el tiempo es como, digamos, un reloj, que Dios lo controla. Incluso hay inventos que están ya en progreso para pasar la barrera del tiempo, que es posible, claro, porque hay textos en la Biblia, muchos, que estaría horas hablando, de profetas, apóstoles y tal, que pasaron la barrera del tiempo. Lo pasaron. Es una pena, porque yo cada digamos, pequeño discurso que diga podía estar horas. Pero claro, sería muy pesado contar cosas que la gente se asombraría. Pero ya digo, sería estar horas. Pero no. Quiere decir, no. Llegará el día en que yo pueda sacar mis descubrimientos y entonces estaré horas. Se habrá digamos, una televisión pública o privada, que llega a un contrato. Venga, ahora saquen ustedes estos descubrimientos adelante y explíquenos detalle por detalle. Pero necesitarán medios técnicos y medios para decir, ahora vamos a sacar esos cuerpos que hay dentro de esas rocas, de gigantes. Y lo digo en serio, no gigantes, los nefelín, los hijos de demonios. Y sabrán, en el momento que se abran las rocas y salgan gigantes de varios metros, digo, tenía razón el tío este. El arca de la alianza desapareció, la sacaré con la ayuda de Dios. Sacaré el arca y ya diré dónde está. La cueva de Hércules, en España, la cueva de Salomón, la sacaré. Y hay un cronovisor, la mesa de Salomón, que ahí se verán las cosas del pasado y el futuro, hecho por Salomón. Son tantas cosas, que hay por ver, que el mundo llorará de emoción. Y lo más importante es que con estos descubrimientos, con estas cosas que van a salir pronto en España, el mundo entero llorará de emoción. El mundo entero verá que Dios no ha abandonado a la humanidad y que hay esperanza, que hay futuro para todos nosotros, que Dios no ha dejado a la humanidad, que el que haya dejado que demonios hagan lo que quieran es una advertencia para que demostremos, para que veamos que de Dios no se puede uno burlar. Los demonios se han querido burlar con el cuento de traspasar esas leyes sobrenaturales y venir a la tierra, hacerse el cuerpo humano y tener mujeres y gigantes. Lo van a pagar, muchos ya lo han pagado, destruyéndolos a todos. Así que lo que viene ahora para la humanidad
es lo mejor que jamás podía pensar alguien. Es el reino de Dios que hemos pedido en el Padre Nuestro. Porque la verdad que hemos pedido en el Padre Nuestro. Piensa con lógica. Que venga tu reino, decimos a Dios, y que se haga tu voluntad en la tierra como se dice. Que venga el gobierno de Dios y que lo que Dios quiere se haga. ¿Creen que Dios quiere que haya guerras? Que haya terremotos, que haya calamidades, que haya droga, que haya... No. Y lo que ha pasado es porque los demonios lo han promovido todo esto. Y cuando Dios traiga el reino, todo esto y sus demonios desaparecerán para siempre. Porque Jesucristo puso demonios también. Puede eliminarlos. Porque Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene poder sobre ángeles, sobre todo. Es que estaba buscando un texto. Va, mira. Es que podía estar horas hablando, ¿verdad? Pero un texto más. Sobre la barrera del tiempo. Es para que tengan algo que pensar. Para Dios todo es posible. Y para lo que nosotros, que nos cuesta tiempo, la ciencia, que ya hay fórmulas matemáticas de Einstein y Nikola Tesla, de que es posible, ¿vale? Y ya se hizo un experimento en Filadelfia, pasar un destructor con la máquina en la barrera del tiempo. Ya se hizo. Da miedo a los técnicos decir, si esto se sabe otro país y lo actualizan, es un caos. Porque imagínense que en el Pentágono, o dentro al lado de la Casa Blanca, aparece como la barrera del tiempo de un país vecino, Rusia, quien sea, 10.000 tanques. Y pasar la barrera del tiempo y pasar los tanques delante de la Casa Blanca. Menudo caos en mí. Luego hay miedo de que ciertos documentos se harán públicos. Pero aquí hay un texto en la Biblia, pero como ya final de este tema, como en la Biblia lo expone para que nos demos cuenta de que sí, la barrera del tiempo ya se hizo hay varios textos en la Biblia, uno que voy a leer, de que experimentos de que Dios permitió que se hiciera para que vean pasar un personaje o varios que han pasado 1000 años, pasar 1000 años al futuro. Y estaban ahí tan sanos y tan fuertes. En el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 1 al 3. Piensen en este detalle, ¿eh? Cuando lea la Biblia no lo lea como el Quijote de la Mancha o como un libro de Julio Verne o algo así. Léalo como algo sobrenatural. Cada frase, cada palabra, cada tiene un sentido. Y tiene un doble sentido para que usted piense. No es una palabrería de un profeta que ve lo que se ocurría en ese momento. Mateo 17:3 dice: 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, sus hermanos, y los llevó a una montaña encumbrada, donde estuvieron solos. La llevó a varias personas a una montaña solos. Y fue transfigurado, habla de Jesús, delante de ellos, y su rostro, el de Jesús, ¿no?, resplandeció como el sol, y sus prendas de vestir, el vestido que llevaba exteriores, se hicieron esplendorosas como la luz. Y ahora presten atención lo que dice ahora. Y miren, se le aparecieron a Jesús, ¿no?, Moisés y Elías, que conversaban con él. ¿Qué apareció allí? ¿Qué pasó? Fue que Jesucristo un apóstol, cierto, tal. Subieron montaña, estaban solos. Vino como unas de luz, pues asombrado, dice que deslumbraron. Jesucristo blanco, vestido blanco, como una lámpara de luz brillante. Y aparecieron Moisés y Elías. Oh, y hablaban con Jesucristo: Señor, venimos aquí. Hombre, ¿qué tal Moisés? ¿Qué tal Elías? ¿Qué pasó? Moisés hacía casi 1000 años que había muerto. Él no pasó a la tierra prometida. Dice que se quedó atrás y era perfecto. Era el guía que empleó Dios desde el monte Sinaí para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Los sacó, ya saben, el Mar Rojo y todo aquello, las plagas de Egipto. Pero Moisés dice que en la Biblia que hizo que no pasara por algo que hizo una tontería, ¿no? Que Moisés estaba harto de las protestas de los judíos, siempre protestando: oiga, nos han sacado de Egipto, aquí no hay agua y no hay comida, vamos a través de Egipto, hombre, allí vivimos mejor de esclavos, pero aquí no hay nada que comer en el cielo, y siempre gritando y protestando. Y pobre Moisés dice que ya estaba harto de ellos, y le decía a Dios: mío, mira, yo no puedo con esta gente. Y dice que Dios le dice: venga, ¿qué quieren? ¿Que quieren agua? Dice que están secos en un desierto. Le dice Dios a Moisés: coge el báculo tuyo, lleva una vara entonces, y pégale a aquella roca, y va a salir agua. Venga, protectores, venid aquí. Agua. Un momento, quietos ahí todo. ¡Wow! Pegó una roca y empezaron a salir, porque entonces había 2 millones de judíos que salieron, más caballos y animales y burros y niños pequeños. Y todo agua, empezaron a beber tal. Y luego también tenemos, ¿y comida qué? ¿Ahora qué? No tenemos nada que comer. En Egipto comíamos peces, comíamos dátiles, y aquí nada.
Ah, ¿qué vamos a comer arena? Nos ha sacado Moisés, nos ha engañado aquí. Y siempre protestando los israelitas, los judíos, siempre. Y ya, Dios mío, ¿qué hace? Y ya Dios le dice, venga, haré un milagro. Dice, mañana, le dijeron a los israelitas, mañana por la mañana, salir, afuera todo. Dice, va a llover un maná. ¿Y eso maná qué? Es como hojas muy dulces, como si fueran dátiles secos. Podéis cocerlos también, o podéis comerlos, ¿eh? Ahora, venga. Y salieron por la mañana y empezó a caer hojas de esas, maná blanco, y todos cogiendo con cazuela. Y le dijo Dios, no cojáis mucho, que luego se ponen malos. Ah, da igual, para mañana. Y empezó a coger muy avarientos todo, y llevando de hoja por todos sitios. Eran como si fueran dátiles dulces, pero de hoja blanca, como digamos pastelitos de crema, ¿no? Y se llevaron, y se llevaron cazuelas llenas y la bolsa y todo lleno para mañana, la avaricia. Y por la noche se comían algunos, sí, pero por la noche, a la mañana siguiente está lleno de gusanos, está podrido todo. Dios le dijo que no comieran, que no devoran para el día siguiente, desobedecieron, al día siguiente todo gusano, y nos ha traído todo, nos ha engañado, y siempre protestando. Y ya Moisés, Dios le decía, ya siguen protestando, Dios mío, me tienen loco. Y ya, Moisés, agua, tenemos sed, me has venido aquí, vamos a Egipto otra vez, nos han metido aquí de hambre y de sed. Y dice, bueno, venga, y ya José, el pobre, ya estaba harto, más que y perdió la cabeza un poco. Y cogió a los israelitas y dijo, bueno, ya estoy harto de vosotros. Cogió su báculo Moisés, ¿queréis agua? Tomar malditos agua, yo voy a dar agua. ¡Bum! Y pegó una piedra con la vara. ¡Oh! Y Dios, Dios le molestó aquello. Porque estaba harto Moisés ya de aquella gente. Y le molestó que Moisés tenía que haber dicho, en ese momento, aunque estaba harto de ello, de las protestas constantes de los judíos, tenía que haber dicho Moisés, Dios os va a dar agua. Y tenía que haber dicho Moisés a Dios, Señor, ¿puedo dar con el báculo que salga más agua? Que dicen que está protesta. Y Dios le ha dicho, venga, está. Y voy a tomar agua. Pero no, se cabreó tanto. Tomar, malditos, agua, yo voy a dar agua. Y pegó un mazazo y salieron agua por todos sitios, pero Dios le molestó aquello. Esa forma, digamos que es lógico. Estaba Moisés macartísimo de protestando, de que salieron, que los había librado de Egipto, que Moisés se había enfrentado al faraón, que el mar rojo se había vuelto en sangre, que las ranas, pero bueno, no habían visto que Dios los estaba librando, pero habían en plan Moisés y a su hermano luego, el hermano de Moisés, Aarón, y luego Josué y toda aquella gente. Y todo esto es el detalle. Y luego Elías, que fue un profeta, que también tenía un profeta ante el pueblo de Dios, dice que también pasó un hecho curioso. Iban siempre de dos profetas, de dos en dos, por si alguno se moría o le mataban, porque hasta los judíos odiaban a los profetas de Dios, que iban a advertir a los judíos que no hicieran esto mal, que no hicieran, siempre estaban equivocándose y siempre desobedeciendo las leyes divinas. Y mandaba profetas a advertirle que no hay esto, y no, siempre protestando, siempre. Y entonces que dice que Elías, el nombre, iba de dos en dos, Elías y otro profeta como el Huejati se llamaba, le dice que se iban a despedir, que tenía que hacer un encargo sobrenatural. Y dice, ¿y ahora te quedas tú? Pues le dio Elías, que lleva un mantón, los profetas con rayas, con diferentes colores, para que los israelitas que lo conocían, digan, mire, ese es profeta de Dios. Es como los policías llevan un vestido de policía, ¿no? Y los militares llevan un vestido militar, ya los conoces, son militares, ¿no? Entonces dice que llevaba una prenda de vestir, Elías se la quitó, se la dio a Hueja Tirso, ahora te quedas tú. Y dice que vino una nave, un carro de fuego, dice que se elevó y se paró delante del profeta. Y Moisés se subió, le decía un carro de fuego, y se elevó y paró al lado del profeta. Dice que se montó en ese carro de fuego, se montó, cerró, se despidió del profeta y se lo llevó en una nube y desapareció. Y la gente dice, no, esto es que iría al cielo. No, no fue a ningún cielo. Dice la Biblia que carne y sangre no pueden alrededor de Dios. Nadie humano puede entrar en el cielo, es otra dimensión. Es como si usted se quiere meter dentro de una silla eléctrica. No se puede. Es otra dimensión, son energías. Los ángeles son energía potente. Ellos no tienen que ver con la materia. Un ángel se puede convertir en materia. O una materia convertirse en energía. Por ejemplo, tiene usted un árbol, materia, de frutal, lo que quiera. Un árbol, materia. Usted la toca, la ve, puede haber fruta, manzano, y te las come bien. ¿De acuerdo? Pega fuego a ese árbol. Y el mismo árbol, en un par de horas, se ha convertido en humo, fuego, en calor, energía. Y desaparecen cenizas, viene el viento. Así son los ángeles, que son energía. Y una energía no puede convertirse ni comer cosas materiales, ni tener una mujer material, porque es meter un montón, como dentro de una mujer meter
un rayo o meter algo de energía con fuego. Son cosas muy interesantes que la Biblia te dice. Y todas estas cosas que les digo son cosas que van a ocurrir, cosas más grandiosas pronto en España. Porque los descubrimientos que salen van a ser para la gloria no de España, sino la de Dios. Porque entonces la gente pondrá más fe en el reino de Dios que tantos millones de personas han pedido durante tanto tiempo, sin darse cuenta, porque la religión con astucia, lo único que le ha interesado y le interesa de los creyentes, es que paguen. Bautismo cuando nacen, comuniones cuando son mayorcitos, la comunión hay que pagar, ¿no? Bodas de primera, segunda, tercera, funerales de primera con cánticos, o explotar el negocio de la muerte. Y encima decir que Dios los condena a todo lo humano, de que cuando se mueren tienen que pasar por un purgatorio, que se queme para purificar, esas borradas diabólicas las van a pagar caro. Porque eso es poner, como decir, Dios tiene demonios que los utiliza y Dios contempla de su trono ver como las pobres criaturas que mueren todos los días, miles y miles, quemándose, y los demonios riéndose, echando con pincho, quemándole la cabeza. Imagínense qué clase de Dios muestra. Una religión creada por Roma, por los Césares, aquellos asquerosos, que le gustaban mucho digamos, los gladiadores y todo, y decía pánica de Dios, que fueran la población a ver cómo se mataban los gladiadores, se torturaban entre ellos. Y ahí nació el Vaticano, el Vaticinio, que es donde tiene el Vaticano instalados sus palacios y su oro en sus túneles, que era la colina del Vaticano, Vaticinio, el nombre original. ¿Y qué es el Vaticinio? La adivinación, la hechicería, los agüeros. Es decir, es un lugar que hacían gente que eran espiritistas, ocultistas, satanistas, videntes, nigromantes. Cualidades diabólicas que Dios condena en la Biblia. Si en los israelitas, por ejemplo, había uno que era adivinador, lo tenían que apedrear. O que hacía agüeros y hechicería, lo tenían que apedrear. Si era digamos, por ejemplo, que echaba maldiciones para que le pasara, le tenían que apedrear. Todas esas artes diabólicas, Dios las condena. ¿Cómo es posible que una religión enseñe que Dios quema a la gente, que Dios tiene demonios para que se entretengan quemando a la gente por la eternidad? Eso, la gente que se abra los ojos y se dé cuenta, Dios mío, ¿dónde estamos? ¿Quién nos ha engañado? Porque dice la Biblia que Satanás es el gobernante de este mundo. Y dice la Biblia que Satanás es el Dios de este sistema de cosas. Sus días se acaban, no los de la humanidad, los de los que han engañado a la humanidad. Y la humanidad viene una nueva era de comienzo, donde no solamente la humanidad seremos jóvenes, sanos y fuertes para siempre, sino millones de muertos. Jesucristo dio su vida para que esos millones vuelvan a la vida, como resucitó mucha gente, no solamente Lázaro. Y verás que todos los parientes queridos, amigos, compañeros, verlos en las calles jóvenes y otra vez de nuevo, y ya no morir nunca más, ni envejecer, ni enfermar, ni guerras, porque los que promueven la guerra terminarán en la guerra también. Y ser un mundo de paz, en armonía, con animales, aves y peces. Ningún animal será fiero, no tienen por qué ser fieros. Los animales no odian a nadie, defienden su territorio como usted defiende su casa, nada más. Y será en paz para siempre con toda la creación. No habrá muerte, no habrá enfermedades, no habrá dolor. Y ya por último, que un texto más, porque la Biblia es tan apasionante que son palabras y profecías que dan ilusión. Y te ves que no hemos estado nunca solos, ni lo estaremos jamás. En el Apocalipsis, capítulo 21, el versículo 4, las promesas de lo que va a venir pronto. Capítulo 1, Apocalipsis o Revelación, 21:4. Dice, Juan escribe, y él, habla de Dios, limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Y la muerte, la enfermedad, la muerte, el accidente, lo que quiera la vejez, no será más. Ni existirá ya más lamento, ni clamor, ni dolor. Las cosas anteriores han pasado. Nunca más vendrá una lágrima a los ojos de la humanidad. Será de alegría, sí, levantarte, ver el sol, ver el día, de estoy vivo, Dios mío, ver toda la familia juntos y felices, amigos. Poder dejar la casa abierta, no vendrán enemigos, no vendrán a robarte, no habrá drogadictos, no habrá expoliadores, no habrá religiones satánicas, porque aquellos serán eliminados. Armagedón viene. Dios sabe quiénes son. El listado ya está preparado. Así que lo que viene es la liberación más grande que ha conocido la humanidad. El reino de Dios, la última batalla, Armagedón, ángeles contra ángeles y la liberación de la raza humana.
Así que voy a leer un texto más. Es que me apasiona mucho porque son palabras que yo espero también, ya viene, que la gente tiene que saber, porque hay mucha gente que sufre. Yo veo muchas de los vídeos en Instagram, de gente que sufre, gente que está mutilada, que está paralítica, que está enfermos mentales, que lo que sea, y cuentan su historia, y da mucha pena cuánta gente joven, bonita, está sufriendo miseria, y nadie, no va ningún religioso a sacar el dinero. Si se muere, que pague este funeral por anticipado, nosotros haremos. Venga, hombre. Pero fíjese un texto en la Biblia que tampoco en ninguna religión, en ninguna iglesia no se lo dirán, de nada, no, esto no, para ellos, la Biblia para ellos no existe. Ellos tienen que el Corán, que los judíos tienen que vender el Corán, que eso es lo bueno. Es, como se extiende los islamistas mucho, pues dicen, oye, que estos son los que pagan. En el libro de Corintios, 1 Corintios capítulo 15, versículo, vamos a ver si lo encuentro, que no me equivoque siempre. Vamos a ver. Que no. Vamos. Bueno, capítulo 15, Corintios, primera. Escribió 2 cartas, que era una congregación cristiana en Grecia, en Corintia. Primera de Corintios, primera carta, que luego escribió otra, la segunda. La primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52. Mire lo que dice Pablo, mire lo que dice. Corintios, ¿no? Miren, es una palabra inspirada de Pablo, que escribió esto, lo que había visto, y le escribe, miren, les digo un secreto sagrado, escribe Pablo, no todos nos dormiremos a la muerte, o sea, no todos moriremos, pero todos seremos cambiados. O sea, el cuerpo que tenemos ahora, de débil, viejo, enfermo, lo que sea, joven, sano y fuerte enseguida, como hicieron cuando Lázaro estaba 4 días muerto, le resucitó y estaba ya sano y joven, y estaba oliendo mal de cadáver, pero salió de la tumba joven. Bien, repito, mire, les digo un secreto sagrado, no todos nos dormiremos a la muerte, pero todos seremos cambiados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, durante la última trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán levantados incorruptibles y nosotros seremos cambiados. ¿Qué significa seremos cambiados? Vamos a ver, ¿cuántos hermanos, cuántos manos o humanas, bueno, igual, que tienen dificultades por la vista, por la vejez, por alguna enfermedad, por sufrimientos, por gordura, por estatura, por lo que quieran? Raro no es la persona, no tiene algo que le hace pasar malos momentos, tiene que ir a especialistas, médicos, todos. Raro no es la persona que diga, yo estoy perfecto, no, eso no existe. Se existirá pronto, pero no. Pero, ¿qué dice aquí? Que todos seremos cambiados. En un momento, como un abrir y cerrar de ojos. Por ejemplo, yo voy a poner una persona que tiene una enfermedad, la que usted quiera, o que tiene dolor de cabeza, o que tiene tinnitus, o que tiene diarrea, lo que quiera, una enfermedad que está molesto, que va a los médicos a ver qué le ayuda. Y en un momento, dice, en un abrir y cerrar que es nada, es un instante que, pero sentirás un fulgor o una sensación de tranquilidad. Y si tenías un dolor en cualquier sitio, una enfermedad, que dirás, no siento nada, anda, y te levantas, oye, me estoy curando, y vas corriendo al médico, mire usted, señor, ¿qué hay? Este medicamento que me estoy curando, no me diga, qué alegría, sí, y ¿cómo se siente? Oye, a ver, vamos a hacer una cura, a ver, ¿el corazón va bien? Sí, ¿qué tal me ve? Sí, oye, pues está usted bien, ¿eh? ¿Ha tomado algo raro? No, estaba yo viendo la tele y pues, me sentí una sensación de como de tranquilidad, y digo, anda, y ya no me hace falta la pastilla que tomo todos los días un montón. Pues nada, vayas a casa. ¿Y qué tengo que hacer? Si le ocurre algo, me viene a ver. Pero si no, tómese esa pastillita que le doy todos los días, pero de momento tómese 2 o 3. Si ve usted que está mejor, 2 o 3. Y cuando ya ve que en 3 pastillas usted es mejor, venga a verme. Y quitamos ya las pastillas, al cuerno con las pastillas, y usted haga deportito, un poquito de deporte. Sí, gracias. Y no te das cuenta que Dios te está curando. Curará a todos. El Hijo de Dios, Jesucristo, dio su vida para que la entera raza humana tengamos vida eterna, salud, felicidad y una resurrección los que han muerto para volver a la vida. Sí, recuerden aquel texto de Eclesiastés por Salomón, capítulo 3, versículo 19-20, que no hay superioridad del hombre sobre la bestia, porque todo es vanidad, todos,
hombre y bestia están hechos por Dios. El hombre y la bestia del polvo los hizo y al morir al polvo. Y si el hombre no va a volver al polvo porque vamos a vivir eternamente, ¿y el animal? Tampoco. ¿Por qué? Porque primero están los animales y luego los humanos. Y si dice que no hay subida, no hay diferencia ninguna. El hombre es la bestia. Pues si nosotros vamos a vivir, porque ellos no. Si están hechos antes que nosotros y dice que no hay diferencia. Tú o animal, da igual. Pues la caridad en el amor de Dios. En la ley mosaica, por ejemplo, si un israelita mataba a un perro, por ejemplo, porque le caía mal o porque le mordía, el israelita tiene que morir. Había que pagar vida por vida. O sea, tenía tantos derechos el animalito a vivir como tú. Pero poca gente te dice eso. Porque muchas religiones, empezando el Vaticano, que ya verá la que le viene encima, vive de la muerte. Y desea que la gente se muera, menos ellos. Ellos viven de las cuentas bancarias, en paraísos fiscales y por ahí. Sí, viven de la muerte, que se muere. Imagínate que el Vaticano le diga, ya no va a morir nadie. ¡Usted! Y nuestro negocio, pues, iros por ahí a donde tenéis que ir. Acabó vuestro negocio, venga, y hará Dios que masas de gente peguen fuego a todos los palacios arzobispales, lo pegarán fuego. Será un espectáculo apocalíptico, Armagedón. Que la gente nunca olvidará y verá que Dios es justo y que Dios tiene paciencia. La paciencia de Dios ha llegado ya. Y en la batalla de Israel, ¿qué pasaba? Que sacaba Dios el arca, la alianza, y salía una energía que mataba a todo el mundo. El arca está en España. Luego el Armagedón empezará en España. No olvidarlo. La liberación de la raza humana está ya en las mismas puertas.